Muchas bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Y sabe que la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla a los Gálatas porque ellos habían creído a la palabra, habían creído a la fe, habían creído a las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de haber creído a la palabra, haber creído a la promesa, haber entendido lo que significa la palabra de Dios, ahora pasaba algo con ellos. Es que ahora ellos creían que tenían que devolverse hacia los rudimentos, que tenían que volver a la religiosidad y no sabían que a ellos les fue predicada la verdadera palabra de Dios. Y muchas veces nosotros menospreciamos lo que hemos recibido de Dios. ¿Por qué lo menospreciamos? Porque no es perfecto, porque no se ve en su totalidad, porque tiene todavía como que no tiene la forma. Y usted dice, no hombre, esto es de Dios, pero yo no me veo como un predicador, yo no me veo como una predicadora, todavía hay fallas en mi carácter, todavía hay cosas que no me hacen sentir que soy un verdadero cristiano. Pero ¿cuántos saben que la obra de Cristo en nosotros no es por nuestra perfección? No es por algo humano que tú y yo hayamos hecho. La obra de Dios en nosotros depende de un sacrificio que fue hecho. Un sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para completar su obra en nosotros. Para que ti en mí la obra esté completa, Jesús hizo un sacrificio. Y ese sacrificio fue recibido una sola vez y para siempre. Sin embargo, nosotros en nuestra humanidad queremos ser nuestros propios evaluadores. Queremos ser nosotros nuestros propios pastores. Queremos ser nosotros los que juzguemos cómo va nuestro crecimiento. Y tanto una cosa, el menospreciarte, como el creer que tu llamado, que tu talento está por encima de la obra, de la autoridad que Dios ha puesto, las dos cosas son perjudiciales. Y es por eso que muchos cristianos hoy están engañados. Hay algunos que no se sienten capaces. Sin embargo, hay algunos que son capaces, pero no se quieren dejar moldear por Dios. No se quieren someter a la autoridad de Dios. No quieren seguir el señalamiento, el diseño divino que te va a ayudar a perfeccionar. Por eso en la iglesia Dios ha establecido pastores, profetas, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar la obra de los santos. En Efesios capítulo 1, donde leímos, dice aquí que desde el principio, desde el primer día, estando ¿qué? Persuadidos. Dios tiene que decirnos a nosotros, decirte a ti, decirte a mí, persuádete, entra en cordura, entiende que separado de mí nada puedes hacer, que yo he puesto un plan, un diseño, una estrategia para darte la forma, para darte el carácter, para darte el brillo que tú necesitas, para hacer brillar tu vasija, para pulir tus dones, para pulir tus talentos. Sin embargo, hay dos vertientes. Hay aquellos que huyen al llamado y hay aquellos entonces que quieren estar por encima del llamado. Pero esta cita de Gálatas nos enseña a qué nos manda el Señor. Dice que lo primero es que lo que vale es tener fe. Dile al que está a tu lado, lo que vale es tener fe. Aleluya. ¿Sabe que en efecto, hay versiones que ahí dice, en efecto, lo que vale es tener fe? Y este principio, abogado,
Cuando uno dice esa expresión, en efecto, quiere decir en realidad, en verdad, para confirmar, para afirmar algo, para establecer algo. Así que dígale de nuevo al que está a su lado, lo que vale es tener fe. Vas a tener que ponerme una gente al lado de doña Juana porque no me le dé una cosa, ¿verdad? Que Joan, siéntese al lado, por favor. Siéntese al lado de su mamá, es su privilegio. Lo que vale es tener fe. Usted, si usted está haciendo lo que hace y no lo hace por fe, amigo, quiero decirle que no sirve de nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que crea en Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ahora vamos a aterrizar esto. Rosa, dile, Drey, lo que vale es tener fe. Lo que vale es que cuando tú estés sirviendo al Señor, lo hagas por fe. Crea que Dios te está usando ahí en la puerta donde Dios te ha colocado. Lo que vale es tener fe. Lo que vale es que cuando a ti tengas el privilegio, porque servir a Dios es un privilegio. El asunto es que pocos lo entienden y que Dios mucho lo valora. A veces el pastor te puede ver sirviendo, pero si el Señor te está mirando y no ve que tú lo estás haciendo con fe, aleluya, de nada nos sirve. Si tú no entiendes que sirviendo en la iglesia, que escuchando la palabra de Dios, si tú no lo haces por fe, no va a producirse nada. Pero si tú lo haces por fe, dice la palabra, para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, poder en acción, poder en efecto. ¿Se acuerdan la palabrita? Lo que vale es que en efecto, en realidad, en verdad, todo lo que tú hagas, tú lo hagas de palabra o de hecho, tú lo hagas para Dios. Tú lo hagas en fe y no dudando. Es más, dice la palabra que ni siquiera lo que comemos, si usted se come algo con duda, no se lo coma. Eso me va a caer mal, te va a caer mal. Pero dice la palabra que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. ¿Qué se le agregó a eso? El ingrediente de la fe. Si tú te comes algo sin fe, no te aprovecha. Pero si tú haces algo con fe, lo que tú haces va a tener efecto en el cielo, va a tener efecto en la tierra, va a tener efecto. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que si tú barres la iglesia y tú no la barres con el entendimiento de que lo estoy haciendo para el reino, lo estoy haciendo para Dios, Dios está agradando. No tiene fe, pero si tú lo haces con fe, Dios valora el esfuerzo, Dios valora el servicio. Para Dios todo el que sirve a Dios es importante. No importa en el lugar donde tú sirvas, si tú lo haces con fe, si tú lo haces con amor, si tú lo haces con deseo en tu corazón, Dios recibirá tu servicio, Dios recibirá tu aporte. Dios recibirá lo que tú hagas. El problema es cuando hacemos algo y empezamos no a dudar de Dios a veces. Empezamos a dudar. Dudamos de Dios, pero dudamos hasta de quien nos está mandando a hacer algo. Ay, pero el apóstol dijo que ungieran su casa. Yo no creo en esto. Pero si tú dices, el apóstol dio una dirección, que ungieran nuestra casa, que el Señor se va a glorificar, que tu casa va a ser llena de la gloria, va a ser llena de la presencia. Todo lo que tú haces en efecto va a tener poder, en efecto va a cumplir la misión con la que fue enviada, como la palabra. Dice la Biblia que la palabra no retorna vacía, sino que ella produce el fruto para el cual, o sea, el efecto para el cual fue enviada. La palabra tiene que producir en ti, tiene que producir en mí el efecto para el cual ha sido enviada.
Y en muchas situaciones en nuestras vidas, y el Espíritu Santo me mostraba esto, muchas situaciones en nuestras vidas tardan tiempo. Muchas situaciones en nuestra vida nos producen agravios porque nosotros no tomamos la fe para combatirla, la fe para destruirla, la fe para sacar lo que Dios me está enseñando en esa situación. Tú y yo hacemos a un lado la fe, pero la Biblia dice en 1 Corintios 2:5, no ignoréis el poder del Señor, no ignoréis el poder de Dios que actúa en vosotros. Si tú ignoras el poder de Dios, entonces tú no vas a vivir por fe. La reforma por la cual sale el protestantismo es porque un día la palabra de Dios se hizo rema y este hombre leyó que por fe vivimos, que es por la fe que caminamos, que la fe que tenemos. Este hombre dijo, wow, pero verdaderamente no es por obras de la ley, no hay purgatorio, no hay nada, es por fe que las cosas suceden, es por fe que caminamos, es por fe que vivimos, es por fe que actuamos, es por fe que el poder de Dios se perfecciona en ti, es por fe que el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Entonces no puedes ignorar el poder de Dios que está actuando en ti. Dice el verso 8, así que nos mantenemos confiados de que Dios está actuando en nuestras vidas. ¿Qué está pasando hoy en día? Que las personas no logran mantenerse confiados. Porque hay un ataque de ansiedad, que eso solo Cristo puede ayudarte a vencerlo. Porque en el tiempo en que estamos viviendo, las situaciones que están viviendo nos generan y pueden generar en nosotros, si no las frenamos con la fe y con la palabra, ansiedades, turbaciones, miedos. En estos días me preguntaba Sofía, mami, ¿pero qué es lo que es un ataque de pánico? Porque pareciera que es como un asunto. Usted oye a la gente haciendo hasta video. Cuando tuve un ataque de pánico, cuando tuve, y en realidad es una realidad. Pero ya imagínense cómo el ser humano está adaptando esto de una forma. Las cosas tienen un stop. Las cosas tienen que tener un alto. Pueden producir, ¿verdad? Pero si tú tienes la palabra, pero si tú tienes a Dios, pero si tú tienes la fe, tú tienes la palabra más segura, tú tienes el antídoto en el nombre de Jesús, tú lo tienes. Hermano, tú no puedes dejar que le suba la fiebre a tu hijo tú con un acetaminofén en la mano. Pero si no tienes el acetaminofén, no es verdad que tú vas a esperar que llegue el pastor. Yo espero que tú le ores al instante. Porque me gusta mucho una frase de Don Fausto: somos creyentes, no dudantes. El que cree en la palabra tiene que caminar por la palabra, tiene que vivir por la palabra, tiene que obedecer a la palabra de Dios. Entonces tu aporte, que fue lo que el Espíritu Santo me habló en esta mañana para ustedes, tu aporte es importante. Tu servicio es importante. Lo que tú haces para el Señor es importante. Pero quiero que tú sepas quién te está llamando, quién te está diciendo ponte en la fila, quiero usarte, quiero que estés aquí, quiero que sirvas en mi casa, quiero que obedezcas en mi reino. Muchas veces, si yo me hubiera sido ignorante de la palabra, si yo hubiera tomado en poco que Dios está utilizando a mi propio esposo para formarme, no estuviera aquí. Porque a veces la gente nos gusta menospreciar el vaso que Dios pone delante de nosotros. Y cuando usted empieza
como lo que hablamos en la reunión, en la conferencia de matrimonio, solo las cosas tienen el valor que tú le otorgas. Si tú empiezas a menospreciar a quien Dios te puso, tú no vas a poder ver a Dios a través de la persona que Dios está usando para levantarte, usando para bendecirte, usando para formarte. Si tú estás esperando que tu esposo sea perfecto para honrarlo, no lo vas a honrar nunca. Si tú estás esperando que tu esposa sea perfecta para darle el trato que Dios dice que ella se merece, tú no la vas a honrar nunca. Porque en Efesios 1, Filipenses 1:6, donde leímos, nos da un aclarante. Y es que todos tenemos algo importante de Dios, pero todos excepto ninguno, o sea, todos, la palabra todo es todo en inglés, en español, en hebreo, en griego, es todos. Todos tenemos el don de la imperfección. Hay un don que hemos heredado y es el don de la imperfección. Y tú puedes verlo del lado negativo, diciendo, bueno, como yo no soy perfecto, como esto no me sale perfecto, es que todavía yo no lo hago bien. Entonces tú estás poniéndole obstáculo a que el don de la perfección se haga manifiesto en tu vida. Porque a las vasijas imperfectas son a las que Dios llama para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre reciba la gloria de vida. A esas vasijas imperfectas. Entonces tú necesitas que el plan perfecto de Dios opere en tu vida. Tú necesitas no darle más lugar a que, ay, yo no lo hago tan bien. Por favor, no me vuelvas a decir que tú no lo haces tan bien. Yo quiero que tú lo hagas en el nombre de Jesús. Porque para mí no es una excusa válida. Imagínate para el Señor. Señor, Moisés le dijo, es que yo no hablo tan bien. Moisés le dijo, Señor, yo soy tartamudo, va a ir y alguien va a hablar por ti. Señor, es que yo, oye, un hombre que era matemático, que fue entrenado, que fue preparado. El Señor financió toda su preparación y su educación en Egipto para salvar a su pueblo hebreo. Entonces, ¿cuántos talentos, cuántos dones, todo lo que Dios ha puesto en ti, tú vas a desperdiciarlo? Tú vas a seguir perdiendo tu tiempo diciendo que no estás preparado, que no eres esto, que no eres de aquello. Hermano, obedezca. Que Dios se va a perfeccionar en tus debilidades. Dios se va a perfeccionar en tu vida. Tu aporte es importante. Pero tú no puedes seguir esperando en el apóstol, esperando que el templo se llene para manejarnos con excelencia, esperando que el templo se llene para empezar a tiempo, empezaríamos a las 12, esperando que aquel hermano sirva, esperando, no te pongas guapa con la pastora, que fue el Señor que envió a hablar contigo, no fui yo. Esperando que el otro ujier se acomode para yo ser ujier. Usted tiene que ser servidor. La mayoría de familias que están inactivas en el ministerio, y ojo con esto, que el Señor me agarró el lunes pasado y me enseñó esto, mira, para que yo lo aprendiera. Ese hombre de Dios que tú tienes al lado, su ministerio va a ir tan lejos como usted ore de rodillas. Esos hijos, ellos van a hacer en Dios lo que tú ores de rodillas. Ese matrimonio va a ser tan bueno como tú doble tu rodilla. Tú no puedes seguir poniéndole obstáculos a la obra de Dios y todos los obstáculos para el mundo. Nosotros tenemos pastores, amigos, que no sirven hoy porque su esposa cree en otros pastores, pero no creen en ellos. Familias que pueden ser maravillosas en el reino de los cielos, pero ellos están más comprometidos con el mundo, con su itinerario, que con Dios. ¿Y cómo se demuestra eso? En las acciones.
Lo que tú amas lo valoras, lo que tú amas lo respetas, lo que tú amas tú lo pones en primer lugar, lo que tú amas tú le pones orden, lo que tú amas tú lo educas, lo que tú amas tú lo formas. Tú no se lo dejas al mundo, tú no se lo dejas, ay, vamos a dejárselo a sus sentimientos. Parejas que están aquí, si usted es el maduro, usted es el primero que tiene que llegar a la iglesia. Dice la palabra que el que se cree sabio, que el que se cree maduro, levante a los otros con espíritu de mansedumbre. Usted tiene que ser la primera en el nombre de Jesús que esté lista para que sus hijos vengan. Usted tiene que ser la primera que esté dispuesta a dejar el hogar pata para arriba, pero hoy le servimos a Cristo. Decía doña Dali, ¿cómo era que decía doña Dali? El que viene a mi casa tiene que ir a la iglesia. Y agarraba me cuentan. Esa era la bisabuela de Jonathan, que ella agarraba una manguera y mojaba a todo el mundo. Se me van para la iglesia aquí. Iban a su casa a cherchar, conocer Samana, pero ustedes tenían que ir a la iglesia. Usted tiene que poner orden en su casa. Usted tiene que poner orden en su vida, porque el verdadero amor es poner orden en aquello que nosotros amamos. Eso también es amar. ¿Cómo es posible que tus hijos puedan someterse a todo, al colegio, a la iglesia, a lo que sea, y no se puedan someter a la obediencia a la palabra del Señor? La verdad es que todo lo que estamos aquí no fue por padres democráticos. No fue por padres, y me excusan la generación de ahora que no les gusta eso, pero no fue por padres democráticos. Ay, no, los miércoles no vengan al servicio porque tú tienes mucha tarea. Pues mis hijas se hubieran quemado. No es por eso, es por la decisión de honrar a Dios, es por la decisión de servir a Dios, es por la decisión de que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. No, tu familia no tiene un mayor privilegio que servirle a Cristo. Tus hijos no tienen una mayor bendición que recibir la palabra de Dios. No hay otro tesoro más grande. No hay otro tesoro más importante. Eso no es cierto. Las cosas de este mundo son efímeras, son pasajeras, pero lo de Dios es eterno. Y mucha gente a veces anda cambiando de iglesia y cambiando de pastor. Y Dios en todos los lugares les espera con las mismas lecciones. Sujétate, obedece, escucha. Muchas veces la gente me dice, ay, yo tenía 15 años en una iglesia. Ajá, ¿y qué tú hacías? Obedecía, escuchaba, servía. Bueno, yo iba. Alguien me dijo ayer, pastora, yo quiero ir a la iglesia de ustedes, pero mi esposo quiere ir a otra iglesia. Digo yo, vaya y acompaña a su esposo y ahí sirvan y obedezcan y sométanse. Vaya a la iglesia que tú quieras, pero si en esa tú no estás dispuesto a obedecer, a servir, a afirmarte, a afianzarte en ese lugar, ve a la que tú quieras. Honre a su esposo, vaya. Y alguien me dice a mí que yo hablo como que tengo una iglesia que no necesito una sola alma más. No, yo hablo porque trabajo para el reino de los cielos. Y lo importante es Cristo y su reino. Si usted se congrega en un lugar, sirva ahí, trabaje ahí, gloria al Señor. Que el Señor su obra siempre la prospera, la bendice. Envía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Por eso nuestra confianza debe estar en el Señor. Y tu aporte es importante. Por eso tú tienes que persuadirte que lo que tú haces en efecto, en realidad, el servicio, lo que tú puedas hacer, tú no lo haces para el hombre, tú lo haces para Dios. Tú tienes que persuadirte, que sea con palabras, sea con hechos. Lo que tú haces, quien lo recibe es el Señor. Y por eso en el verso 8 dice, así que nos mantenemos confiados. Pero Pablo le está diciendo esto, perseguido. Pablo le está diciendo esto, encarcelado. Nos mantenemos confiados. Qué bueno sería que yo pudiera, ante cualquier situación en mi vida, decirte, nos mantenemos confiados. Nos empeñamos en agradarle a Dios. ¿Estás tú empeñado en agradarle a Dios?
Porque cuando tú estés empeñado en agradarle a Dios, Dios estará empeñado en bendecirte. Dios estará empeñado en enviarte los contratos, en ayudarte, en hacer resplandecer tu rostro, en abrirte los caminos. Pero tienes que mantenerte empeñado, iglesia. ¿Sabe cómo es alguien que se mantiene empeñado? Es alguien que se mantiene trabajando para servir. Empeñado. Ayer nosotros hacíamos memoria de una persona que nos sirvió en Texas cuando fuimos a ministrar. Y orábamos por esa persona. Señor, la única forma en el reino de los cielos es que sirvamos. Cuando servimos somos útiles. Tú tienes que decirle: Señor, usa mi vida, Señor, para tu gloria. Usa mi vida para tu honra. Usa mi vida para tu reino. Usa mi vida. Porque cuando Dios te usa, tú serás siempre útil, tú serás siempre importante. Habrán personas dando gracias por ti, habrán personas haciendo oraciones por ti, habrán personas intercediendo por ti, habrán personas levantándote en oración, levantándote en fe. Hermano, pero cuando alguien no sirve, no hay memoria. Qué triste es que nuestra vida pase a la historia sin ser usada por el Señor. Qué triste sería que pasemos en este tiempo, bueno, cumplí con las cosas terrenales, y que no haya memoria en el cielo. Eso es tan poderoso que fíjese que Salomón le tocó construir, ¿verdad?, la casa del Señor, y en Israel no había oro. Pero su mamá había hecho una oración. Y esa oración estaba todavía ahí trabajando. Todavía. Tú sabes cuántas oraciones Dios ha hecho. Se han hecho por ti, por tu vida, por tu casa, por tu familia. Y Dios está queriendo que esas oraciones se cumplan aquí en la tierra. Pero tú no te estás empeñando lo suficiente en agradar al Señor y en servirle. Dile al que está a tu lado: empeñate, empeñate, sacrifícate, empeñate. Fulano, no puede servir fulanito hoy, no, yo voy. Fulano no está disponible, yo lo hago. Hermano, porque cuando Dios te va a bendecir, Él no pregunta si fulano está, si fulano no ha llegado, si fulano se siente mal. No, Él te bendice como quiera. Él te bendice, Él abre camino por ti. En estos días me dijo mi hija Miranda, me dio una palabra Miranda. Me dijo: mami, quiero darte una idea. No sigas compartiendo frases de Charles Espullo. Digo yo: ¿cómo que no, Miranda? Me dijo: no, mami, comparte promesas bíblicas. Comparte promesas bíblicas, porque Charles Espullo puede pasar, pero las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son para siempre. Digo yo: wow, Miranda, ¿no? Como usted diga, profeta. Ciertamente tenemos que estar disponibles. Tenemos que tener un espíritu abierto para que un niño nos hable. Porque le conferimos un poder a quien lo dice. Y el poder y la autoridad está en la palabra de Dios. Y entonces yo empecé a verificar oye, promesas bíblicas. Y las promesas bíblicas son las declaraciones de Dios sobre una verdad que se va a cumplir. Y yo revisaba y decía: wow, hay muchas promesas bíblicas que son incondicionales. Hay otras promesas bíblicas que son condicionales. Y meditaba en una promesa que hay en el Salmo que dice que el que piensa en el pobre, el día de la angustia, Dios se acordará de él. Y yo meditaba: el que piensa. Sabe que muchas veces la fe por la cual habla en la palabra no es una fe como la de nosotros. El que mentalmente dice:
creo. La fe que está hablando ahí, el pensamiento, es que el que obedece a Dios para hacer que ese recurso, que esa bendición llegue a las manos del pobre, el día de su angustia, el Señor se acordará de él. ¿Cuántas veces el Señor no está moviendo tu corazón a accionar y a obedecer? Y tú estás pensando, como que no es tiempo. Como que, wow, ¿cómo me voy a lanzar a eso? ¿Cómo le voy a tocar la puerta a esa gente? ¿Cómo voy a abrir eso? ¿Cómo, de dónde lo hago? Y el Señor diciéndote, ve y hazlo. Oye, Dios no está probando la fe del que necesita. Dios está probando la fe del que le quiere proveer, del que quiere bendecir, del que quiere ayudar, para que el día que necesite el milagro se abra la puerta del cielo, envía el ángel para bendición. ¿Me estás entendiendo? La Biblia dice que veamos cada momento, cada acto de servicio como una oportunidad. Y las oportunidades son así mismo como su nombre lo dice, oportunidades. Usted tiene que aprovecharla en el momento. Hay con muchas personas que tienen la oportunidad de servir en la casa, pero ellos dicen, bueno, ahora cuando hayan 500, cuando haya 300, el apóstol tiene un círculo muy cerrado. Él se necesitaba, los apóstoles se dieron cuenta que ellos necesitaban tiempo para la palabra, para la oración. Y escogieron a gente llenas del Espíritu Santo para repartir a las mesas. Pero se necesitaba también en el Antiguo Testamento construir un tabernáculo. Y el Señor entonces le dijo a Moisés, fulano y fulano están llenos del Espíritu Santo en ciencia, en conocimiento, Belsalel, Sofía, ¿verdad? En conocimiento y en todo arte para cumplir esta misión. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor no dijo, Moisés está lleno del Espíritu Santo? Y ya. ¿Por qué el Señor no dijo, bueno, los apóstoles que están llenos del Espíritu Santo, que sirvan a la mesa, que hagan todo porque ellos son súper poderosos en Cristo? El Señor lo dijo porque todos tenemos algo importante en el reino de los cielos y porque para Él el servicio tuyo, mi servicio es importante. Tú a veces no lo estimas, tú lo valoras, tú dices, déjame ir para la iglesia porque no tengo nada que hacer. Pero el Señor no lo está mirando así. El Señor está diciendo, óyeme, hoy no me vas a servir. Hoy ¿dónde está tu servicio? Hoy ¿dónde está tu alabanza? Hoy ¿dónde está tu adoración? Hoy ¿dónde está tu cántico? Hoy ¿dónde está la palabra que tú trajiste? Cuando te manden a ser pastor, te van a llegar muchas cabras para que tú las torees. Cuando te manden una asignación, cuando te manden a tocar el piano, se va a descomponer esto aquí. Porque es necesario probar si lo que está en ti es oro, es hojarasca, si en ti hay fruto, si tú eres tan buen gerente como tú dices. Te van a enviar ciertos cabezones. Yo le decía en estos días a mi suegra conversando, imagínese una mujer como usted que hace maravilla. Imagínese. Porque cuando tú tienes de Dios, lo que tú tienes de Dios se manifiesta en todas las áreas que Dios te coloca. Si Dios te manifiesta, si tú eres tan buen gerente, si tú eres tan buen administrador, administra con diligencia la casa de Dios, administra tu familia con diligencia. Si tú eres tan buen adorador, ven, ayuda a esto que no canta ni entona, ponlo a cantar, ponlo. Dios está queriendo glorificarse en tu vida. Tú no estás aquí hoy por casualidad.
Saca lo de Dios que hay en ti. Manifiesta lo de Dios que hay en tu corazón. Estos días el apóstol y yo estábamos revisando cómo vamos a hacer lo de los niños, cómo vamos a tener ese servicio. Que bendigo la vida de Keisha y de Ángela, que fue a ayudar con los niños. Pero yo pensaba, es necesario que cada una de las que somos madres aquí un día seamos maestras. Un día podemos servir, un día tenemos que ver. Tenemos que ver qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Yo pertenezco a una comunidad de madres que hacen homeschooling. Y me decía una madre que ella no sabe inglés. Pero ella está trabajando con un currículum en inglés porque ella quiere que sus hijos sepan inglés. Yo decía, wow, oye el empeño, está como estoy yo, que Miranda y yo nos graduaremos juntas. Cuando uno quiere, uno hace lo que tiene que hacer. Cuando uno quiere, uno se mueve a la acción. Pero mejor que el que te está motivando y el que te está llamando es el Señor. Para que tú entiendas el privilegio que Él te está dando. Y en el verso 8 dice que, vaya conmigo, búscalo en su Biblia. Aleluya. Así que nos mantenemos confiados, persuadidos, creyendo que ha sido el Señor. Porque más vale que tú y yo hagamos lo que hacemos por fe y para fe, creyéndole a Cristo. Que tú y yo dejemos que las excusas, que el don de la imperfección siga gobernando nuestra vida. El manuscrito más perfecto no se compara con el libro que ha sido publicado. No te quedes en el manuscrito. Tú necesitas ser un libro publicado. Que todos puedan leer lo de Dios en ti. Que todos puedan saber del testimonio que Dios hizo en tu vida. Que todos puedan saber. Porque quizá a alguien le va a impactar mi testimonio, pero hay alguien que le va a impactar el tuyo. Que le va a impactar cómo tú eres un hombre de negocio que sirve a Cristo aquí en tu iglesia. Cómo tú eres una mujer que tiene familia, que tienes proceso, pero a pesar de eso no te han podido vencer porque tú le has creído al Todopoderoso, al Dios eterno. ¿Cómo es posible que nosotros no le demos lugar a que la obra de Dios se perfeccione en nosotros? El talento que tienes, lo que tú haces, va a ser perfeccionado. Tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo que lo haga. Tienes que darle la oportunidad a Dios de que se manifieste en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice aquí en el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tu fe tiene que obrar por el amor. Tienes que estar sujeta en amor al que te llamó. Muchas veces el Señor establece un orden porque así Él lo quiere, porque así Él lo dispuso. No somos soldados a nuestras propias expensas, somos soldados de Cristo y siervos por amor. En la posición en la que Dios te coloque es para que con amor tú te sujetes, con amor tú puedas vivir por esa fe. Muchas personas manifiestan que no están haciéndolo en fe y en amor porque no tratan a su prójimo con el amor que deben tratarlo. Tú y yo somos servidores del Dios Altísimo para vivir en ese amor que profesamos y en la comunión unos con otros. Que nada empañe el don de Dios que está en ti.
Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana, te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.